Agradezco precisamente esta noche al exsecretario de Salud, Salomón Chertorivsky, al maestro Salomón Chertorivsky, con quien platicamos hace algunos meses. Y maestro, la verdad, yo era incrédulo que usted nos anticipaba que la cifra, llegada al mes de diciembre, rebasaría los 100,000 decesos. La cifra, hoy 19 de noviembre, se ha cumplido. Muy buenas noches. Hola, Julio, buenas noches. Te saludo con mucho gusto, como siempre, a ti y a tu auditorio. Y pues en efecto, a uno le duele vaticinar, pronosticar este tipo de cifras, este tipo de cosas, pero en efecto, desde hace varios meses que tú y yo hablamos, cuando recién la exsecretaria y los exsecretarios habíamos presentado el 9 de septiembre el documento donde hacíamos recomendaciones muy puntuales para corregir la ruta en el manejo de la pandemia, y pues no se corrigió nada. La cifra a la que hoy llegamos, 100,000 fallecidos oficiales. Ojo, y esto hay que reiterarlo de manera muy insistente, porque con lo que hoy sabemos de los estudios de exceso de muerte en nuestro país, han fallecido más de 300,000 mexicanas y mexicanos. Julio, es una cifra catastrófica. Esto sí debería de ser un escándalo y no podríamos normalizarlo. A estas alturas y después de que la propuesta que ustedes como especialistas, como secretarios de salud, le hicieron al gobierno, la cual pues fue bateada prácticamente, a estas alturas, doctor, maestro Salomón Chertorivsky, ¿qué tendría que pasar? ¿Esperar a que se sigan acumulando los decesos? El gobierno dice que estamos controlando la pandemia con más de 100,000 decesos, con más de 1 millón de contagios. ¿Qué tendría que pasar a estas alturas, maestro? Hay que decirlo con toda puntualidad, la pandemia no está controlada y tendríamos que corregir desde la autoridad sanitaria las medidas. Lo primero se tiene que hacer una pedagogía de que esto va a ser largo. Los falsos triunfalismos, el decir esto ya pasó, ya la aplanamos, ya salimos, ya está controlada en tantos estados de la República, generan una expectativa en la población que, sumado al hartazgo que tenemos por tantos meses, bajamos la guardia. Y lo peor que nos puede pasar en este momento es bajar la guardia. Segundo, necesitamos insistir, el gobierno tendría que estar haciendo muchísimas más pruebas para poder hacer búsquedas intencionadas y confinamientos más puntuales. Tercero, tendríamos que hacer ya una encuesta serológica a nivel nacional para saber ¿cuántos mexicanos y mexicanas se han infectado hasta el día de hoy? Para saber qué tan cerca o qué tan lejos estamos de la inmunidad de rebaño y cómo espacialmente está ello. Tendríamos en este momento que estar acelerando con mucha profundidad la vacunación de influenza, porque en los siguientes meses, con el frío, la temporada invernal, la posibilidad de esta sindemia, es decir, que convivan la influenza estacional con el SARS-CoV-2, es una posibilidad real y tendríamos que estarlo cuidando, Julio. Por último, te diría, tendríamos con toda fuerza que estar haciendo hoy todo lo que necesitamos logística y técnicamente para que, llegada la vacuna en la segunda mitad del próximo año, estuviéramos listos para pasar de tener vacuna a tener vacunación. Esto no es sencillo y ni siquiera, por ejemplo, en el presupuesto de egresos del 2021 que envió el Ejecutivo al Congreso está considerado el presupuesto para la vacunación. Tendríamos que estarlo haciendo. Mientras eso hace el gobierno, Julio, la recomendación nuevamente para nosotros, las ciudadanas, los ciudadanos, tenemos que cuidarnos y ya sabemos hoy que el uso del cubrebocas, la mascarilla, es la vacuna que tenemos que seguir, es lo que tenemos a nuestro alcance y con eso podemos realmente proteger una parte muy importante de esta enfermedad. Entonces podríamos decir que con el proceso de vacunación, por ejemplo, de la vacuna proveniente de China que ya está aplicando en algunas partes del país, con otras que se han presentado, empieza a verse una luz al final del túnel, profesor, maestro.
Lo que hay de esas vacunas son ensayos clínicos. Aún no hay ninguna vacuna en el mundo que se esté aplicando de manera masiva y abierta, ya registrada, digámoslo así, a una población. Tenemos muy buenas noticias, lo que supimos de la vacuna de Pfizer, lo que supimos de la vacuna de Moderna, los avances que conocemos de la vacuna de AstraZeneca, Universidad de Oxford, son buenas noticias. Pero ojo, aún con vacuna, vamos a tener que seguir aplicando las medidas de distanciamiento social, de uso de cubreboca y de higiene, porque la vacunación va a tardar. Empezarás con el personal médico y de enfermería, seguirás muy probablemente con los adultos mayores, continuarás con algunos grupos vulnerables como personas que tienen diabetes o hipertensión, pero todo ese proceso, Julio, va a tardar, va a tomar tiempo, no va a ser antes de los siguientes 2 años. Y en ese sentido, lo más importante y lo que ya tenemos y lo que sí debería ser hoy esa pequeña luz al final del túnel es que con el uso correcto de la mascarilla tenemos muchas posibilidades de poder controlar esto. Ahora, hay voces que han externado, bueno, ante esta cifra de decesos, ¿hay alguna persona a quien responsabilizar en el Ejecutivo Federal, en la infraestructura de gobierno, sobre algunas malas decisiones que pudieran haberse tomado en cuenta y que lógicamente hubieran reducido el número de decesos? ¿Existe esa situación, Salomón Chertorivsky? Yo no tengo la menor duda, Julio, que la ineptitud absoluta del encargado de la política de la pandemia y el vocero oficial, el subsecretario López-Gatell, ha sido una actitud y ha sido una ineptitud que al tiempo ya veremos, pero pues será juzgada. Y pues a mí que me digan, pero creo que la silla del secretario de Salud de este país está vacante desde hace muchos meses. Creo que las autoridades sanitarias no solo han quedado a deber, porque cosas inéditas, difíciles, complejas, pues requieren de mucho trabajo. Aquí ha habido decisiones, aquí ha habido falta de trabajo que ha generado la pérdida de vidas humanas. Se murieron mexicanas y mexicanos que no tendrían por qué haber fallecido si se hubieran tomado las medidas pertinentes. Y creo que eso lo tenemos que decir con todas sus letras, Julio. Finalmente, pues extenderle a la población, solo queda cuidarnos, seguir tomando las medidas porque todavía estamos en un proceso largo para esta pandemia que llegó lamentablemente para quedarse. Sí, estará con nosotros un tiempo largo y tenemos que cuidarnos. Y sobre todo, ahora que inicia la temporada invernal, la época de frío, hay que cuidarnos todavía más, lavarnos las manos, distancia física y el uso del cubreboca en cualquier lugar cerrado, público, y no nos confiemos cuando estemos con gente que socialmente pensamos que son nuestros amigos y que entonces ellos no se contagiarán, porque mucho del contagio se está dando en núcleos cercanos. Pues agradecerle al ex secretario de Salud, Salomón Chertorivsky, la impresión, su evaluación en torno a esta situación, más de 100,000 decesos en nuestro país producto del COVID-19. Muchísimas gracias, como siempre un gusto charlar con usted. Muchísimas gracias, como siempre un gusto, saludos al auditorio y a cuidarnos todas y todos.